Momento de actualizar datos y de ver qué es lo que está pasando en el país en cuanto a invasión a la propiedad de privada. Por eso ya recibimos al doctor Diego Torales. Él siempre nos visita para darnos un poco un pantallazo de lo que está ocurriendo. En este caso vamos a empezar hablando acerca de lo ocurrido con la estancia Lucipar. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Katiuska, a vos, a toda la gente que nos está viendo a estas horas. Este, bueno, en realidad nosotros recibimos la noticia de que el día domingo ingresaron unas 80 personas a la estancia Lucipar. Es una estancia administrada por la Cenavico. La Cenavico tenemos que recordar que es una institución encargada de administrar los bienes que son sujetos o objetos más bien de comiso en procesos penales. Y en realidad esta estancia aún no fue ni expropiada ni nada, sigue siendo una propiedad privada bajo la tutela o protección especial del Estado. Eso, digamos, a nosotros nos preocupó mucho como gremio porque ya venía la estancia siendo amenazada de que iba a ser objeto de invasión. Recordemos tristemente de que incluso hubo una resolución de carácter municipal del distrito de Santa Rosa de la Guardia que declaraba nada más y nada menos que de interés municipal la invasión de la estancia Lucipar, ¿verdad? Ante eso nosotros en su momento como gremio hemos alzado la voz de protesta porque considerábamos que de manera ilegal no se puede, digamos, declarar de interés municipal la comisión de un hecho punible, ¿verdad? Entonces, a sabiendas de que esa estancia ya estaba, digamos, invadida, sorprendentemente vemos de que hoy se ha perfeccionado eso sin que, digamos, los organismos de prevención, en este caso la Policía Nacional, haya podido, digamos, cortar esa es la comisión del hecho punible. Entonces, estamos un poco preocupados, ¿verdad? Estamos un poco preocupados esperando eh, la respuesta rápida del Ministerio Público y de la Policía Nacional para que de vuelta la Cenavico pueda seguramente administrar eso. Hay que recordar también de que la estancia está siendo explotada racionalmente, está generando recursos para el propio Estado incluso. Entonces, sería lamentable que en ese sentido una propiedad resguardada por el Estado sea invadida, ¿verdad? Justamente en este punto, doctor, nosotros lo hablábamos el año pasado, me acuerdo cuando viniste por Mm. última vez a Proganadería, hablábamos justamente también de las expectativas que ya había también con miras a lo que son las cuestiones políticas, justamente ya nos acercamos también al periodo de elecciones el próximo 30 de abril y me contaba justamente eso, que es como también una oportunidad que se da para promover este tema de invasiones. Claro, haciendo un poco una retrospectiva en materia de invasiones, ¿verdad? Como lo dijiste al inicio, eh, en periodos electorales siempre se utiliza, digamos, como promesa política el campo ajeno, ¿verdad? Entonces, siempre teníamos 30, 40 invasiones. Gracias a la ley, a la vigencia de la ley Riera Zavala, y también a que se derogaron, por ejemplo, el protocolo que era para los casos de invasión, ese tipo de instrumentos que eran absolutamente ilegales, ¿verdad? Se ha conseguido de que hoy, a días nada más de las elecciones, básicamente tengamos muy pocos casos de invasión. O sea, hoy no, por suerte no estamos ante 80 casos de invasión o 60 o 40, ¿verdad? Sino que estamos ante un caso puntual, eh, gracias a la ley Riera Zavala, ¿verdad? Entonces, dentro del contexto general estamos mejor que en periodos anteriores, reitero, por la vigencia de la ley. Ahora bien, el caso Lucipar para nosotros es importante también porque, por los antecedentes que te decía, ¿verdad? Fue declarado de interés municipal la invasión del inmueble. Ya se venía esto, ya venía el establecimiento con amenaza de invasión hace más de un año. Entonces, básicamente, lo que nosotros decimos es que estando bajo el ojo de la tormenta, digamos, el inmueble, la policía tiene que generar esa política preventiva y decir, bueno,
O sea, este establecimiento está bajo amenaza de invasión, hagamos la custodia respectiva y no dejar de que el hecho punible se cometa para después necesitar mayor dotación de personal para poder eventualmente hacer que la Cenavico tome de vuelta posesión del inmueble, ¿verdad? O sea, esa es la parte en la cual no estamos un poco de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que tienen que haber políticas más serias de prevención, más todavía, porque estamos hablando de esta estancia en particular, pero ¿qué pasa si era de un tercero, ¿verdad? Y ya está, digamos, con la amenaza seria de invasión? La policía debería de tomar las políticas, reitero, de prevención como para que el hecho punible no ocurra y no dejar de que el hecho punible ocurra para, digamos, tomar las medidas, ¿verdad? Porque yo creo que hay una falencia en este caso en particular que tengo que decirlo, ¿verdad? Esto se viene anunciando hace demasiado tiempo, ¿verdad? O sea, no es que le pudo haber tomado por sorpresa a nadie, ¿verdad? Yo creo que claramente la Policía Nacional tenía ya en sus antecedentes, porque era un hecho público, ¿verdad?, de que el establecimiento iba a ser invadido y ocurrió eso, ¿verdad? Actualmente ya se tiene más o menos la cantidad de personas, doctor, que están justamente ahora dentro de la propiedad. Los últimos reportes que tenemos son de un contingente de aproximadamente 80 personas. Creo que eso es todavía un número que fácilmente la policía podría, digamos, desalojar del lugar. Yo creo que si se deja que continúe el hecho punible y asusados de vuelta por el periodo electoral y el lugar es un lugar bastante accesible, ¿verdad? Entonces, y en un departamento cuyos valores de la tierra están en alza definitivamente, entonces si la policía no toma y la fiscalía no toma las medidas correspondientes, eso podría ser un desastre, ¿verdad? Estamos hablando de que hoy, por ejemplo, la estancia Pindó de la familia Benlin ya prácticamente es una tierra, lamento decir eso, pero hay que reconocer, es una tierra que hoy tiene más de 3.000 personas adentro, ¿verdad? O sea, es prácticamente un poblado prácticamente, ¿verdad? Entonces, eso ya la policía necesita, digamos, de otras medidas, ¿verdad? Ahora estas personas entraron hace nada más unos días, ¿verdad? Entonces, yo creo que es el momento en el cual cuando ingresan, horas después, el procedimiento todavía requiere de menos dotación de policías y, digamos, se genera menos peligrosidad. Cuando ya hay años de invasión, lo primero que hacen es construir escuelas, iglesias, ¿verdad?, para darle un ropaje, digamos, de comunidad, ¿verdad? Entonces, básicamente la situación es esta. Hoy hay 80 personas que tienen que ser sacadas de inmediato para que eso no genere mayores perjuicios ni para los invasores ni para los elementos policiales, ¿verdad? ¿Se tienen identificado también ya a los invasores, doctor? Si pertenecen a algún grupo, por ejemplo. Bueno, ahí inicialmente se había digamos, conformado una especie de federación, no federación, organización campesina pro tierra, y tuvo el amparo y reconocimiento incluso de la comuna de, no era de Río Verde, era de Santa Rosa de la Guaral. Olazar era el apellido del señor que claramente estaba identificado en ese grupo. Pero yo estimo que la policía, en el ingreso que hará el día o sea, ahora, próximamente, ellos tienen como protocolo individualizar a los invasores, ¿verdad? Eso ayudaría a que, naturalmente, después el Ministerio Público pueda iniciar los procesos penales a los responsables de la invasión. Nos contaban de que lo primero que hicieron creo que fue quemar un corral, ¿verdad? O sea, un hecho vandálico, ¿verdad? Entonces, yo creo que sería importante que la policía haga su trabajo en ese sentido, individualizar y después, naturalmente, exigir el procesamiento de los responsables, ¿verdad? Este sería el caso más resaltante que tenemos ahora mismo, doctor, pero como mencionaste, también existen otros casos también de invasión actualmente. Bueno, claro, están los casos
que están básicamente ya desde años. Te hablaba yo de la estancia Pindó, ¿verdad? Que en realidad para nosotros, como Asociación Rural del Paraguay, siempre es, nosotros enarbolamos la bandera de la defensa de la propiedad privada como principio gremial. Y finalmente es un derecho constitucional que tiene la familia a que puedan recuperar esas tierras, ¿verdad? Recordemos que ahí incluso fueron senadores de la nación dentro de la propiedad invadida sin haber notificado a los propietarios, convirtiéndose ellos mismos en invasores de ese inmueble. Y sí, ese es el caso más emblemático que hoy lastimosamente nosotros seguimos haciendo, seguimos exigiendo que alguna vez se cumplan las resoluciones judiciales, porque ahí hay sendas resoluciones judiciales que ordenan a los organismos de seguridad a restablecer la posesión de ese inmueble a los propietarios, ¿verdad? Lastimosamente, eso ya hoy se volvió una comuna, ¿verdad? Prácticamente hay hasta tendido de la anda adentro increíblemente, ¿verdad? Pero nosotros, como rural, siempre exigimos que en algún momento dado el Estado reine ahí el Estado de Derecho y que todas esas personas sean de alguna vez por lo menos reubicadas, ¿verdad? Ese va a ser una tarea enorme que va a tener el INDERT, ¿verdad? Porque esa gente va a tener que ser reubicada en algún lugar. Y yo creo que con el escaso presupuesto que tiene hoy el INDERT para salir a comprar tierra para esa gente está un poco difícil, ¿verdad? Pero yo creo que hay que golpear las puertas del Parlamento. El Estado finalmente, por su inacción, es el responsable. Y yo creo que por acción después tendría que buscar la solución, ¿verdad? O sea, literal va a ser esa la única solución para este caso, ¿verdad? Sí, justamente en ese punto yo te iba a hacer esa consulta, justamente, ¿qué pasa con esta gente? Porque estamos hablando de 80 personas que están actualmente en ese lugar, ¿cuáles serían las medidas? Ya mencionaste justamente que la policía iba a pasar como a hacer la individualidad de cada una de las personas también que estaban dentro de esa propiedad, pero ¿qué pasa después también con esta gente? Bueno, ellos van a tener que ser sometidos a un proceso penal porque hoy la vigencia, para el caso Pindó, por ejemplo, la vigencia de la ley Riera Zavala, o sea, como al no tener, la ley pues no tiene efecto retroactivo, ¿verdad? También por principio constitucional, ¿verdad? Entonces, para la gente que invadió Pindó, no rige esa ley. Pero para la gente que se animó a ingresar al establecimiento que está bajo administración de la Cenavico, sí, ¿verdad? O sea, ellos van a tener que ser individualizados y van a tener que ser procesados en virtud de esta ley, que es mucho más rigurosa, ¿verdad? Entonces, a ver, también va a ser un ejemplo de cómo funciona el mecanismo legal y el Estado de Derecho en Paraguay, ¿verdad? Porque si se hace cumplir realmente la ley, estas personas deberían de ser procesadas por el hecho punible que ahora mismo se está cometiendo, ¿verdad? Para la solución del caso Pindó, te reitero, ahí van a haber sendas mesas de reuniones, se tiene que ver dónde se va a reubicar a esa gente, porque estamos ante otra figura, digamos, otra situación, ¿verdad? Porque esta gente ingresó ahí hace muchos años, hay niños que ya habrán nacido estando dentro del inmueble, entonces se van a tener que articular otros medios, ¿verdad? Yo creo que esa gente sí va a tener que ser reubicada, muchos quedarán procesados, pero mucha gente yo estoy seguro que no, ¿verdad? Porque así como te reitero, ¿verdad? Ahí hay menores, creo que hay iglesia, escuela, o sea, la inacción del Estado permitió que se forme una comunidad dentro de una propiedad absolutamente invadida con exagerada violencia, ¿verdad? Recordemos que ahí se quemaron la casa patronal, se quemaron vehículos, se secuestró personas, ¿verdad? Entonces, es una situación que debería de ser el ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿verdad? El Estado cuando omite sus políticas de seguridad o cuando omite ver las leyes que están vigentes y no las hace cumplir, puede generar gravemente una situación de anarquía, ¿verdad? Que es lo que se dio en Pindó, ¿verdad? Actualmente, ¿cuál es la pena máxima que existe para temas de invasión? 10 años, 10 10 años. años. En virtud de la ley, esto se convirtió pasó de ser un delito a ser un crimen, ¿verdad? Y justificadamente, porque en muchos casos esto conlleva una serie de comisión de otros delitos, ¿verdad? Entonces hay
Estamos hablando de que se engaña a la gente. Los principales dirigentes generalmente engañan a personas, le hacen abandonar sus tierras o vender sus bienes con promesas de que van a tener 15, 20 hectáreas o más en suelos fértiles. Terminan siendo llevados en camiones, ¿verdad? Digamos, es inhumana la forma en la cual se utilizó la retórica o la promesa de que las tierras van a ser, digamos, dadas, cuando en realidad se van e invaden una propiedad privada. Y de esos casos hay cientos, ¿verdad? O sea, acá tenemos el caso de Lucipar, ¿verdad? O sea, ¿quién les prometió a ellos o quién les dijo a ellos que eso forma parte básicamente del patrimonio del Estado? Habría que ver, ¿verdad? Porque claramente las personas que prometieron estas tierras no tienen la más pálida idea de cuál es el régimen legal en el cual se encuentra hoy esa propiedad, ¿verdad? Y te reitero, ¿qué pasa si eso era realmente de un particular que estaba dentro del establecimiento, ¿verdad? Y hace más de un año recibe amenazas? Yo he tenido casos en la rural hace poco, la familia Smith, ¿verdad? Incluso fuimos a un juzgado de Caaguazú. Prácticamente 4 meses antes hemos pedido medidas cautelares, el amparo, y la jueza, sin salir de su despacho, rechazó in limine el pedido de amparo, ¿verdad? O sea, el Poder Judicial realmente a veces coincide un poco, se vuelve en poder perjudicial más que poder judicial, porque en realidad a veces nos hacen cumplir cuando claramente están las amenazas, están los campesinos enfrente, vos te vas a pedir el amparo de la justicia y la justicia te dice, no, acá no hay ningún viso de amenaza, te dice, están los tipos del otro lado de tu alambrada, ¿verdad? O sea, con palo, con garrote y te están faenando el animal, le están cometiendo avigeo ahí mientras que están preparando su invasión, ¿verdad? Y te dice, acá no hay peligro. Realmente es desesperante. Ahí hay que tocar un poco las puertas como gremio, siempre lo hacemos, para ir a los juzgados, a la fiscalía y decirle, por favor, dennos la medida de protección porque está la ley prevista para ese efecto, ¿verdad? Doctor, yo te agradezco muchísimo tu tiempo nuevamente, como siempre, un placer. Gracias por venir y por comunicar justamente lo que está pasando. Vamos a hacer el seguimiento contigo correspondiente para también saber un poco en qué termina todo esto. Muchas gracias para vos, Katiuska. Para nosotros como gremio es importante el espacio que siempre nos otorgan, ¿verdad?